Guerra de palabras. Tratando el corazón de tus problemas con la comunicación. De David Tripp. Capítulo 2. Satanás habla. La serpiente le preguntó a la mujer. Génesis capítulo 3, verso 1. El día había comenzado súper bien. El clima estaba justo como esperábamos que estuviera y acabamos de disfrutar de un buen desayuno en familia. Hace tiempo que quería que llegara este día. Dentro de un rato saldríamos para hacer lo que habíamos planeado, pero aún faltaban un par de horas, así que decidí leer mientras tanto. Fui interrumpido por uno de esos pleitos entre mi hija adolescente y mi hijo menor. Escuchaba cómo el asunto iba subiendo de tono y cada vez me iba irritando más y más. Estaba sentado allí, con mi libro, furioso y sin poder leer, pero me rehusaba a intervenir. Pensé, no tengo por qué lidiar con esto hoy, es mi día libre. Incluso me preguntaba por qué mi esposa no hacía algo. ¿Acaso no estaba escuchando que algo estaba pasando? Mi hijo corrió hacia el baño y mi hija iba tras él. Comenzaron a empujar la puerta desde ambos lados con todas sus fuerzas y ahí mi paciencia se agotó. Me puse de pie. No con un propósito paterno piadoso, sino con un corazón lleno de ira y lástima hacia mí mismo. ¿Acaso no sabían cómo era mi vida? ¿Acaso no sabían cuán duro trabajaba por ellos? ¿Acaso no se daban cuenta de cuán importante era ese día para mí? ¿No habían visto que estaba tratando de leer? ¿No era obvio que este es el tipo de cosas que arruinan un día como este? Mi hija era la mayor, así que, ¿por qué no le puso un alto a esto? ¿Por qué tenía que ser tan terca? En ese espíritu me puse de pie y marché hacia la escena. Primero vi a mi hija. Le dije que me sentía ofendido personalmente, que estaba estropeando mi día y que al parecer ni le importaba. Le di el discurso que yo me sacrifico una y otra vez por ustedes y esto es lo que recibo. ¿Por qué no terminan de madurar? Mis palabras fueron acusadoras y duras, nacidas más de un amor hacia mí que de un amor hacia ella. No fueron dichas para lograr lo que Dios quería en ese momento, sino lo que yo quería. Mi hija no paraba de decir mientras yo hablaba y hablaba y hablaba. Pero papá, es que no entiendes. Pero no estaba allí para entender, estaba allí para ventilar mi irritación. Salí de su cuarto y me dejé caer con enojo sobre el sofá para continuar leyendo, pero no me podía concentrar. Mi conciencia acá estaba cargada por la manera en que había manejado las cosas. Por más que intentara justificarme, no podía quitarme el peso de mi culpa, la que pronto se convirtió en remordimiento. Cuando lograré hacer las cosas bien? ¿Cómo puedo saber lo que sé y seguir cayendo en este tipo de comunicación? Clamé en oración por perdón y auxilio. Para mí fue uno de esos momentos en los que, al igual que el apóstol Pablo, piensas miserable de mí. Terminé de orar y fui al cuarto de mi hija a pedirle perdón. El paraíso perdido. Es más que evidente que ya no vivimos en el mundo maravilloso de Génesis 1, en el que toda palabra hablada era coherente con el estándar y diseño de Dios. Esa es la razón por la que estás leyendo este libro y es la razón que me movió a escribirlo. En el jardín del Edén no había pecado al hablar. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué se convirtió la comunicación sencilla en una ocasión para el pecado y la lucha? ¿Por qué nos es tan difícil hablar de la forma en que Dios lo diseñó? Al tratar de desarrollar un entendimiento bíblico de la comunicación, desafortunadamente no podemos quedarnos en Génesis 1, aunque sigue siendo cierto que Dios habla y que todo lo que nosotros decimos está enraizado en sus palabras hacia nosotros. Alguien más habló en el jardín. Su llegada dio inicio a la guerra
a la gran guerra de palabras que ahora peleamos cada día. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Génesis capítulo 3, verso del 1 al 13. La voz de la serpiente penetró en la perfección del jardín. Por primera vez la posición, la autoridad y las mismas palabras de Dios habían sido desafiadas. Por primera vez se hablaron palabras que no eran coherentes con el estándar y el diseño de Dios. Satanás habló y con sus palabras el mundo sencillo de la comunicación humana se convirtió en un área confusa de pecado y lucha. En ese momento dramático en el jardín cambió todo. Y de aquí surgen todos nuestros problemas con la comunicación. Muchos de esos problemas ocurrieron allí por primera vez. Un cambio drástico. Comienzan los problemas. Por primera vez la autoridad de Dios es desafiada. Hasta este momento nadie en la tierra había desafiado verbalmente la autoridad de Dios. El mundo que Dios había hecho existía en completa sumisión a su autoridad y voluntad. Adán y Eva habían aceptado obedientemente su identidad como criaturas de Dios, portadores de su imagen y administradores residentes de la tierra. Todas sus reacciones hacia Dios y las conversaciones entre ellos se llevaban a cabo en perfecta sumisión a Dios. Lo que ocurrió en el momento en que la serpiente habló fue dramático e inconcebible. Se hablaron palabras que desafiaban la autoridad de Dios. El mundo ya no sería el mismo. Imagínate lo que serían nuestras vidas si todas nuestras palabras fueran dichas en perfecta sumisión a Dios. Nuestras vidas serían mucho menos complicadas. Muchos de los problemas que experimentamos cuando hablamos con los demás surgen del hecho de que hemos usurpado la autoridad de Dios. Decimos lo que queremos decir en el momento y en la forma en que lo queramos decir. Hablamos como si nos perteneciera toda autoridad y tuviéramos el derecho de usar las palabras para procurar nuestros propósitos y para buscar nuestra felicidad. Hablamos como si fuéramos Dios en vez de ser sus criaturas llamadas a someterse a su autoridad en cada palabra. El problema con la manera en que le hablé a mi hija es que entré en su habitación como si yo fuera Dios y no como un hombre bajo la autoridad de Dios, con el deseo genuino de ver su voluntad hecha en mi vida y en la de mi hija. Muchas voces, muchas interpretaciones. En ese momento en el jardín también vemos por primera vez una interpretación de la vida diferente a la de Dios. Fíjate en lo que Satanás está haciendo aquí. Está tomando el mismo conjunto de hechos que Dios le había
interpretado a Adán y Eva y le está dando un giro totalmente diferente. Si su interpretación era creída, los oyentes ya no pensarían que era bueno, correcto o necesario obedecer a Dios. De hecho, uno podría decir que si la interpretación de la serpiente era correcta, sería incluso una tontería continuar obedeciendo a Dios. Nunca antes en la tierra había habido una interpretación opuesta a la de Dios. Todo lo que Adán y Eva entendían acerca de su mundo estaba basado en la interpretación que Dios les había dado. Hoy vivimos en un mundo confuso donde hay muchas interpretaciones. La mayoría de ellas no reconocen la autoridad de Dios ni operan con deseo alguno de ver la vida de acuerdo con su palabra. Esto nos lleva a un punto extremadamente importante. Nuestras reacciones frente a la gente o frente a las circunstancias en nuestras vidas no están basadas en los hechos. Nuestras reacciones están basadas en la manera como interpretamos estos hechos. Cuando fui a hablar con mi hija, no estaba simplemente reaccionando a lo que estaba pasando, sino a la interpretación que yo había hecho de ello. Mi interpretación desafortunadamente era egoísta y soberbia. Estaba viendo el mal comportamiento de mis hijos pensando en todo lo que yo quería y en todo lo que yo había hecho. Ni siquiera me detuve a considerar la perspectiva de Dios sobre esa situación cuando por fin lo hice. Sentí el peso de mi culpa y tuve remordimiento. Muchos de nuestros problemas con las palabras se resolverían si tan solo nos detuviéramos y nos preguntáramos cómo evaluaría y respondería Dios a dicha situación. En lugar de esto, solemos dejar que nuestros pensamientos corran sin cuestionarlos. Pero si nuestra interpretación de los hechos es incorrecta, nuestras palabras serán incorrectas. Este es un principio que no debemos pasar por alto. Los problemas con las palabras suelen ser problemas de interpretación. No decimos lo correcto porque no creemos lo correcto. Esto es lo que ocurrió en el jardín. La primera vez, Adán y Eva escucharon y oyeron la interpretación que no era coherente con la de Dios, y allí se abrió una caja de Pandora llena de problemas. La voz de Satanás fue la primera de miles de voces que vendrían a desafiar lo que Dios ha dicho. Cuando un padre airado se pone frente a su hijo adolescente y le dice, no importa lo que tenga que hacer, así sea lo último que haga, voy a hacer que me respetes. Está hablando palabras contrarias a las palabras de Dios hacia él como padre. Cuando una esposa le dice a su esposo, en todas mis otras relaciones estoy bien, pero a ti no te soporto. Sus palabras reflejan una interpretación de su propio enojo, el cual es contrario a lo que dice Dios. Cuando un trabajador dice, si no le hubieran dado el trabajo a ella, no estaría tan amargado. Su problema no es solo con sus palabras, sino con las actitudes que hay detrás de las mismas. En cada ejemplo, lo que está mal no es solo el vocabulario y el tono de voz, sino la manera de ver la vida, que no corresponde con lo que Dios dice que es correcto y verdadero. Como veremos en Génesis 3, los problemas son las palabras. Suelen ser problemas de interpretación. Escuchando mentiras. Cuando la serpiente habló en el jardín, hubo otro problema. Por primera vez se dijo una mentira. Hasta ese momento, cada conversación era perfecta y completamente verdadera. La palabra de Dios era totalmente confiable y la vida podía ser edificada sobre ella. Las palabras que Adán y Eva se decían el uno al otro eran confiables porque eran coherentes con las palabras de Dios. Pero aquí, asombrosamente, la serpiente miente intencionalmente para lograr sus propósitos. No se equivocó, no se olvidó lo que era verdadero, ni olvidó lo que era verdadero. No era ignorante ni le faltaba entendimiento. La serpiente sabía lo que decía no era verdadero. Por eso lo dijo. No quería que Adán y Eva vivieran en la luz de la verdad o en la obediencia a Dios.
Quería venderles la mentira y procuró que esa mentira sonara creíble. Así que tenemos otro momento de cambio drástico. Una comunicación buena y piadosa siempre depende de la verdad. Las mentiras, la falsedad y los engaños siempre la obstaculizan. Las mentiras no solo distorsionan los hechos, sino que también destruyen la confianza necesaria para que las personas se hablen entre sí. Cada palabra que decimos estaba basada en la verdad o en una mentira. La mayor parte de nuestros problemas con la comunicación vienen porque engañamos, distorsionamos y manipulamos con nuestras palabras. Moldeamos los hechos a nuestra conveniencia. Repetimos los eventos en nuestra mente, muchas veces hasta el punto de convencernos a nosotros mismos de que nuestra perspectiva era cierta. Cuando entré a la habitación de mi hija esa mañana, estaba totalmente convencido de que lo que estaba a punto de hacer era lo correcto, pero había creído una mentira.